Hola, en este vídeo vamos a definir y explicar la definición de caloría. Veremos en qué ámbitos se utiliza y cuáles son las equivalencias con otras unidades de medida. Pues la caloría es una unidad que evidentemente sirve para medir el calor, como en esta imagen te digo, la cantidad de calor que hay que dar a una sustancia para elevar su temperatura. Pero también es una medida de energía y se usa muchas veces en el ámbito de la alimentación para ver, como aquí te quería representar, la energía almacenada en un alimento o también la energía que consume una persona a lo largo del día por su metabolismo y por su actividad física. Y aunque en esos entornos sea una unidad muy utilizada, no es la unidad del Sistema Internacional para medir la energía o el calor. La unidad del Sistema Internacional para medir la energía o el calor es el julio. Y en un momento veremos la equivalencia entre las calorías, los julios y otras unidades de medida de energía. Pues vamos a enunciar y explicar la definición de caloría. Como para casi cualquier otra unidad de medida, para definirla debemos recurrir a una ecuación. Y en este caso vamos a recurrir a esta ecuación que tienes aquí, que es la ecuación fundamental de la calorimetría, donde nos dicen la cantidad de calor que es necesario aplicar a una determinada masa de una sustancia para aumentar su temperatura una cantidad de grados. Aumento de temperatura. Entonces, en las medidas tradicionales, si yo voy a medir este calor en calorías, cuya abreviatura, por cierto, es CAL con una C minúscula, si mido la masa en gramos y la temperatura, la variación de temperatura en grados centígrados, el término que nos falta por explicar de la fórmula es C sub E. C sub E es el calor específico. El calor específico de una sustancia nos dice si hay que darle mucho calor o poco para elevar su temperatura. Y resulta que en estas unidades el calor específico del agua es 1. Es decir, el calor específico del agua es 1 caloría por cada gramo y grado centígrado. El calor específico del agua, por otra parte, es muy elevado. Necesito mucho calor para elevar la temperatura del agua. Pues sabiendo todo eso, ya puedo decir la definición de caloría y diré que una caloría es la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado y muy en concreto entre 14,5 y 15,5 grados centígrados. Esto sería precisar mucho la definición. Como ves, la definición sale de poner unos en toda esta fórmula, pues sería una caloría cuando elevo la temperatura de 1 gramo de agua, el calor específico del agua es 1 caloría grado centígrado y elevo la temperatura 1 grado centígrado. Entonces, esta es la definición de caloría. ¿De acuerdo? Con esta definición puedes imaginarte que la caloría es una unidad de calor muy pequeña. Mira, aquí te pongo una imagen de cuánto es 1 gramo de agua. 1 gramo de agua es 1 mililitro. Lo ves ahí, es muy poco. Por lo tanto, para elevar 1 grado centígrado la temperatura de esa cantidad de agua no hace falta mucho calor. Por eso es bastante frecuente utilizar una unidad que es la kilocaloría. Claro, una kilocaloría son 1000 calorías. Y resulta que cuando en alimentación te hablan de las calorías que tiene un alimento, están refiriéndose a kilocalorías. Y así es como te aparecerán las etiquetas, aunque a veces la kilocaloría se pone con una C mayúscula, poniendo cal, con C mayúscula, abreviatura de kilocaloría, que serían 1000 calorías. Como esto es un poco impreciso, en física siempre vamos a preferir utilizar las unidades del Sistema Internacional para la medida del calor o la energía, que son los julios. Y para ver la equivalencia entre julios y calorías, lo único que necesito es saber que el calor específico del agua, que te había dicho que era 1 caloría grado centígrado, si lo expreso en unidades del Sistema Internacional, el calor específico del agua pasa a ser 4186 julios kilogramo Kelvin, porque en el Sistema Internacional la unidad de masa es el kilogramo y la de energía el julio. Por lo tanto, si calculamos esa cantidad de calor, que es 1 caloría en julios, la cantidad de calor para elevar la temperatura de 1 gramo son 10 elevado a menos 3 kilogramos. Y pongo el calor específico en julios, 4186 julios kilogramo
Kelvin y el aumento de temperatura a 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin tienen la misma magnitud, por lo tanto seguiría siendo un Kelvin. Si hago estas cuentas, como tengo 10 elevado a menos 3 y aquí 4800, pues nos queda 4,18 julios. Es decir, una caloría equivale a 4,18 julios. Y esta es la equivalencia que te servirá siempre que quieras hacer factores de conversión para relacionar estas dos magnitudes. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido y tienes muchos más vídeos de física, química y matemáticas en el canal. Hasta pronto.